vamos a hacerle 10 preguntas de MMA a esta inteligencia artificial y vamos a ver qué nos responde. Obviamente no podemos ponerla a escoger. No podemos decirle quién es el mejor de todos los tiempos. No podemos hacerle ese tipo de preguntas, pero podemos hacerle otro tipo de preguntas relacionadas al deporte que funcionen. Entonces vamos a empezar con esa que dijeron en el chat, que es: ¿cuál es la arte marcial más efectiva en las artes marciales mixtas? Sí, vamos a ver. Empezamos. Ok, la primera pregunta: ¿cuál es el arte marcial más efectiva en MMA? Vamos a ver qué nos responde la inteligencia artificial. Siempre, eso es lo que jode de esto. Que a veces le falta ganas de ser certero. Dime la que es y no me des vuelta al asunto. Dice: en las artes marciales mixtas no hay una sola arte marcial que sea considerada como la más efectiva, ya que los peleadores utilizan una combinación de diferentes artes marciales para adaptarse a cualquier situación en la jaula. No me gusta al principio, pero coño, tiene razón. O sea, no está mintiendo, no está diciendo cualquier cosa. El MMA es un deporte que requiere habilidades tanto en el suelo como de pie, por lo que los peleadores deben ser competentes en varias disciplinas como el jiu-jitsu brasileño, el boxeo, el muay thai, la lucha libre, el judo, entre otros. Son respuestas bien políticamente correctas y muy bien redactadas, ¿eh? Además, también deben tener un buen acondicionamiento físico, una buena estrategia y un fuerte mental. Cada arte marcial tiene sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el jiu-jitsu brasileño es muy efectivo en el suelo, mientras que el muay thai es una excelente disciplina para el striking. Me gusta como es bilingüe, o sea, ¿ves? Como no hay una palabra en español para striking, o sea, como una palabra correcta. Los peleadores deben encontrar la combinación adecuada para hacer frente a los desafíos que les presenten en la jaula. Por lo tanto, no hay un solo arte marcial que pueda considerarse como la más efectiva en MMA. Aquí tienen su respuesta: no existe. Aunque tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque claro, hoy me van a decir que es el sambo. El sambo, la lucha, esa gente están dominando. Sí, pero esto varía. Y cuando esta herramienta me está contestando mi pregunta, me está contestando la pregunta en general. No me está contestando la pregunta en hoy. ¿Cuál es la disciplina que domina hoy? Me está diciendo en las artes marciales mixtas, por lo que fluctúa. Primera respuesta. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el evento con mayor audiencia en vivo? Yo sé cuál es, pero vamos a ver. Vamos a ver si nos puede contestar la segunda. ¿Cuál es el evento del UFC con mayor audiencia en vivo en la historia? Aquí vamos. El evento de UFC con mayor audiencia en vivo en la historia fue el UFC 229 Khabib vs McGregor, que se llevó a cabo el 6 de octubre del 2018 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. El evento presentaba una pelea muy esperada entre el campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov y la estrella del MMA Conor McGregor, que generó una gran expectación en los fanáticos de todo el mundo. La pelea fue muy intensa y emocionante. Y en el cuarto round, Khabib logró someter a McGregor por sumisión, ganando así la pelea. Logró someter a McGregor por sumisión. No joda. Logró. Aquí empezamos a ver los errores. Son mínimos, vamos a ser sinceros. Esto está bastante avanzado y su potencial es increíble, pero de vez en cuando vamos a encontrar esos errores pequeños. El UFC 229 atrajo una multitud récord de 20.034 espectadores en vivo en el T-Mobile Arena y generó una taquilla de $17.2 millones, lo que lo convierte en el evento con la mayor recaudación de la historia del UFC. Además, el evento también fue muy popular en la televisión de pago por evento, con un estimado de 2.4 millones de compras de pago por ver en todo el mundo, lo que lo convierte en el evento de UFC más vendido de la historia. Interesante, porque como dicen en el chat, según yo tengo entendido en cuestión de audiencia, el evento más vendido, el evento con mayor audiencia fue Ronda Rousey contra Holly Holm en Australia, a menos que lo haya roto Israel con Robert Whittaker, no estoy seguro de eso. Pero yo creo que no interpretó la pregunta de la manera correcta. Aún así nos dio uno de los eventos más grandes, bueno, el más grande, que fue McGregor Khabib. Entonces, al poner audiencia en vivo, tal vez interpretó todo, personas sintonizando. No sabré si cómo tendría que especificarlo, espectadores en el estadio, como para que entienda. Pero aún así, vamos a darle un 6.5 por el error a esta respuesta.
un 6.5 por esta respuesta. Vamos a preguntarle quién fue el primer doble campeón de la UFC. ¿Quién fue el primer doble campeón de la UFC? Aquí vamos. El primer doble campeón de la UFC fue Conor McGregor, un peleador irlandés de artes marciales mixtas. En UFC 205 tuvo lugar el 12 de noviembre del 2016 en el Madison Square Garden de Nueva York. McGregor ganó el título del peso ligero de la UFC al derrotar a Eddie Álvarez por nocaut técnico en el segundo round. Previamente, McGregor ya era el campeón del peso pluma de la UFC. Con esta victoria se convirtió en el primer peleador en la historia del UFC en tener títulos en dos categorías de peso diferentes de forma simultánea. Eso es lo más interesante, porque tienen que hacer la distinción. McGregor fue el primero simultáneo, mientras que creo que BJ Penn fue el primero en subir y tener dos divisiones, pero no era campeón simultáneo. Eso es una diferencia bastante importante. La hazaña de McGregor fue muy impresionante y lo llevó a convertirse en uno de los peleadores más populares y exitosos de la historia del deporte. Desde entonces, otros peleadores también han conseguido ganar títulos en múltiples categorías de peso, pero McGregor fue el primer pionero en lograrlo. Esta pregunta, muy bien, se le tiene que dar 9.5, porque estaba ahí. Bueno, le podemos dar 10 porque honestamente no falló, dijo la realidad. Entonces, esta respuesta estuvo buenísima. Vamos para la cuarta pregunta de artes marciales mixtas. Vamos a ver, esta está buena. Es compleja, no sé si me la puede decir. Y todo el mundo sabe cuál es. Pero aún así quiero preguntársela. ¿Cuál fue la pelea que cambió la historia del UFC? ¿A qué me refiero? Ustedes saben que Forrest Griffin y Stephan Bonnar cambiaron la historia de este deporte para siempre con su combate en la final del Ultimate Fighter, pero quiero ver si esa es la respuesta que me da o me da otra. Vamos con esa pregunta. Esta es la cuarta, ¿no? Espero que no se ponga changa y me conteste cómo es. La pelea que a menudo se considera que cambió la historia del UFC fue la pelea entre Royce Gracie y Ken Shamrock en UFC 1. Se celebró el 12 de noviembre de 1993 en Denver, Colorado. La pelea entre Gracie y Shamrock, vamos a ver, ya cambió, ya no está dándonos la que queríamos, pero vamos a ver, puede ser. La pelea entre Gracie y Shamrock fue una de las primeras peleas en el formato del torneo del UFC y en que varios peleadores se enfrentaban entre sí en una sola noche. Gracie, que venía de una familia de artistas marciales brasileños, sorprendió al mundo al ganar el torneo con relativa facilidad, claro. Esa fue la pelea que cambió la historia del jiu-jitsu brasileño, del BJJ, porque demostró que no hacía falta ser gigantesco. Ok, es una pregunta bastante abierta. Se presta para este tipo de respuestas, porque yo podía especificar en el Ultimate Fighter, podía especificar del año 2000 en adelante, pero la dejé bastante abierta. Entonces, ¿qué rating le damos a esta respuesta? Yo entiendo que mi pregunta fue bastante genérica, por la que no puedo ser tan agresivo con la puntuación. Vamos a darle un 7. Le voy a dar un 7 porque me hubiese gustado, pero me escribió mucho de una pelea que, claro, cambió el rumbo. Fue la primera, pero en mi opinión y en la opinión de muchos, ¿no? Y esto sigue siendo opinión, entonces ella no está equivocada. En la opinión de muchos, la que cambió la historia para siempre fue Forrest Griffin y Stephan Bonnar. Esta es la pionera, aquí esta fue donde todo comenzó, por decirlo así. Vamos a preguntarle un top. Como la quinta pregunta. Le voy a pedir el top 5 de peleadores del UFC. No le voy a preguntar, no va a ser específico. Top 5 de peleadores en el UFC. Quiero ver si interpreta ahora o toda la historia sin decirle. Ahí va. Es debate. Pero igual yo creo que me va a decir algo. Aquí hay una posible lista de 5 peleadores. Me gusta. Número 1. Jon Jones. Considerado por muchos como el mejor peleador libra por libra en la historia del UFC, Jon Jones ha dominado la división de peso semipesado durante gran parte de la década del 2010. Jones ostenta récord como el más joven en ganar un título y el más victorias en defensas consecutivas de título en la historia del UFC. Número 2. George St. Pierre. El canadiense es uno de los más grandes peleadores en la historia del UFC y uno de los campeones más dominantes. St. Pierre fue el campeón de peso welter del UFC en 2 ocasiones y logró defender su título en 9 ocasiones consecutivas. 3. Anderson Silva. El brasileño es ampliamente considerado como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en cualquier deporte de combate. Durante su carrera en el UFC, Silva ostentó títulos en peso medio durante casi 7 años y estableció récord para el mayor número de victorias consecutivas en defensas de título.
Número 4. Demetrious Johnson, apodado Mighty Mouse, es uno de los peleadores más técnicamente hábiles de la historia del UFC. Johnson dominó la división de peso mosca durante varios años y ostenta el récord de más defensas consecutivas de título en esa categoría de peso. Khabib Nurmagomedov, el peleador ruso, fue uno de los más dominantes en la historia del UFC y dejó un legado impresionante. Khabib ganó el título de peso ligero del UFC y lo defendió con éxito en varias ocasiones antes de retirarse invicto en el 2020. Es importante destacar que hay muchos otros peleadores que podrían estar en la lista y que la elección de los 5 mejores peleadores del UFC es subjetiva y depende de la perspectiva de cada fanático del deporte. Oye, la lista no está mal. Khabib número 5 está como que complicado. Vamos a ser sinceros. Khabib en el número 5 está como que complicado. Pero fuera de eso, esta lista, yo no tengo ningún problema con los primeros 4. Me sorprende que haya metido a Khabib porque los 4 que están ahí defendieron como cosa loca. Defendieron esos títulos como cosa loca y Khabib defendió en cuántas ocasiones. Entonces, la respuesta está buenísima. La respuesta estuvo bastante sustancial. Le metió cariño a la lista, explicó el porqué de cada una de las personas que estaba ahí. Así es que le vamos a dar un 8.5. Un 8.5 a la respuesta número 5. Pero Khabib está rarito. No me odien, no se molesten, pero cuando hablamos de peleadores, como que Khabib es un crack, pero cuando está, mira la calidad de los peleadores que está ahí, y no estoy hablando de calidad específico, sino la trascendencia, John Jones, St. Pierre, Anderson Silva, Demetrious Johnson, y de repente como que Khabib es como que, ok, no sé, pero está buena, vamos a ver, pregunta número 6, vamos a ver. El peleador más tramposo, no sea sucio, Sullivan, no le puedo preguntar eso, no entiendes que es un tema de debate. ¿Qué vamos a ver? Vamos a preguntarle, vamos a ver, vámonos por esa tangente. ¿Cuál es el peleador más tramposo? Hay que ver, porque ahorita usé una palabra que podía sonar agresiva y rápido se puso changa. Pero vamos a ver, ¿cuál es el peleador más tramposo en la historia del UFC? Yo sé quién es, ustedes saben quién es. ¡Uy! Mira el primero que salió, miren el primer nombre. No puede ser. Ok, vamos a empezar a leer. Esto está buenísimo. El que se está perdiendo esto en directo no sabe lo que se está perdiendo. Esto es caviar. Es difícil señalar a un solo peleador como el más tramposo en la historia del UFC, ya que ha habido varios casos de dopaje, trampas y comportamiento antideportivo en el deporte a lo largo de los años. A continuación, se presentan algunos de los casos más notorios de conducta antideportiva en la historia del UFC. John Jones. A lo largo de su carrera, el campeón de pesos semipesados ha enfrentado varios escándalos por dopaje. John Jones ha dado positivo en varios exámenes de drogas y ha sido suspendido en múltiples ocasiones por la agencia antidopaje de Estados Unidos, que es USADA. TJ Dillashaw. El ex campeón de peso gallo TJ Dillashaw dio positivo por EPO antes de su pelea de campeonato contra Henry Cejudo en 2019 y fue suspendido por USADA durante 2 años. Chael Sonnen. El ex peleador de peso medio, Chael Sonnen, fue suspendido en varias ocasiones por la Comisión Atlética del Estado de Nevada por uso de esteroides anabólicos y otros comportamientos antideportivos. Vitor Belfort, el ex peleador brasileño, ha sido criticado por uso de TRT, terapia de reemplazo de testosterona, en el pasado, lo que le permitió competir con niveles de testosterona más altos de lo que normalmente se permitía. Ahí tienen, esa fue la número 6. ¿Qué puntaje le damos a esta? Me hubiera gustado que te mencionara otro tipo de casos, pero utilizó los casos más notorios, por lo que le tengo que dar un sólido 9. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es el peleador con más peleas profesionales en MMA? Vamos a ver qué nos dice. Aquí, vamos a ver, yo creo que aquí fue que falló. Aquí tenemos el primer scratch. El primer scratch de esta inteligencia artificial. El peleador con más peleas profesionales en MMA es el brasileño Renato Moicano, Moni, con un récord de 17 victorias, 5 derrotas y un empate. Moicano es conocido por su habilidad en el grappling, su capacidad para finalizar a sus oponentes y ha competido en organizaciones como el UFC, Bellator y Titan FC. Es importante destacar que el número de peleas profesionales de un peleador no necesariamente indica su habilidad o éxito en el deporte, ya que hay varios factores que pueden influir en el número de peleas de un luchador, como el tiempo en el deporte, lesiones y oportunidades de competencia. Me encanta cómo se acaba de dar la escrachada de su vida. Tenemos la primera pregunta y respuesta con 0 valor, totalmente equivocada.
Así es que le vamos a dar un sólido 0. No le voy a dar ni un punto. ¿Cómo tú me vas a decir que Renato Moicano, con 17 victorias, 5 derrotas y un empate, es el peleador con más peleas? O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices? Vamos con la número 8. ¿Cuál es el peor árbitro en la historia de las artes marciales mixtas? Esa me gusta. Ok, ¿cuál es el peor árbitro en la historia de las artes marciales mixtas? Es una pelea reñida entre Steve Mazzagatti y se me fue el nombre del asiático. Dígame el nombre del asiático. Carajo, no puede ser. Steve Mazzagatti y Mario Yamasaki, gracias. Mario Yamasaki, Let Them Die. Vamos a ver si nos da uno de esos dos nombres. O sea, los nombres más comunes son esos: Steve Mazzagatti y Mario Yamasaki. Así que vamos a ver quién esta inteligencia artificial determina que fue o es el peor árbitro en la historia del MMA. Uno de los más controvertidos. Steve Mazzagatti, quien ha sido criticado por sus decisiones de tener y no detener las peleas, así como por su falta de conocimiento sobre ciertas técnicas y situaciones. Mazzagatti ha sido criticado por muchos peleadores y entrenadores y fanáticos del deporte, y finalmente se retiró del arbitraje en 2016. Ok, a la pregunta número 8 me gustó la respuesta. Primero se limpió las manos, pero después nos dio 1. Pero después me repitió la boludez que ya me había escrito, entonces he estado fallando. Así que vamos a darle 8. 8 por haber dicho 1, explicado el por qué escogí a esa persona. Así es que la pregunta número 8 me gustó la respuesta. ¿Cuál es la división más competitiva en la UFC? Ok, chévere. Esta es la número 9, pregunta número 9. ¿Cuál es la división más competitiva de la UFC? No estamos diciendo de la historia, importante. La UFC cuenta con varias divisiones de peso que son altamente competitivas y emocionantes, y puede haber diferentes opiniones sobre cuál es la más competitiva. Sin embargo, hay unas divisiones que son comúnmente consideradas como particularmente fuertes y llenas de talento. Una de las divisiones más competitivas de la UFC es la división de peso ligero, 155 libras, que ha sido históricamente una de las divisiones más emocionantes y técnicamente impresionantes del deporte. La división de peso ligero ha tenido varios campeones notables y luchadores de alto nivel en los últimos años, incluyendo a Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Tony Ferguson y Dustin Poirier, entre otros. Otra división altamente competitiva es la de peso welter, que ha sido históricamente una de las divisiones más populares y emocionantes del deporte. La división de peso welter ha contado con varios campeones notables como George St. Pierre, Tyron Woodley, Kamaru Usman y Covington, entre otros. Esta respuesta estuvo buena. Hay que dársela. Esta respuesta estuvo buenísima. Yo creo que le damos 10. Después de Conor McGregor, ¿quién es el peleador más popular del UFC? Aquí vamos. 10ª y última pregunta para la inteligencia artificial sobre MMA. Conor McGregor ha sido históricamente uno de los peleadores más populares y exitosos en la historia del UFC. Pero en la actualidad hay varios peleadores que gozan de una gran popularidad entre los fanáticos de las artes marciales mixtas. Uno de los peleadores más populares del UFC en la actualidad es Jorge Masvidal, también conocido como Gamebred. Masvidal se ha ganado la atención de los fanáticos del UFC con su estilo de lucha agresivo y emocionante, así por su personalidad carismática y su estilo de vida extravagante. En 2019, Masvidal estableció un récord en el UFC al registrar la victoria más rápida de la historia de la organización con un impresionante knockout de 5 segundos sobre Ben Askren. ¿Qué les parece? La respuesta? O sea, le preguntamos de los más populares y arrancó con Masvidal, después Adesanya. Después habló de Usman, habló de Rose Namajunas y Francis Ngannou. Las primeras dos están bien. O sea, mencionar a Jorge como uno de los peleadores más populares no es una mala respuesta. Mencionar a Jorge y a Israel no está mal del todo. O sea, estaba en buena dirección. Ya cuando metió a Usman en cuestión a popularidad, no sé. Tal vez está considerando que por mucho tiempo Usman era el número 1 libra por libra. Tal vez es eso. No me convence del todo, por lo que a la pregunta número 10, a la respuesta le voy a dar un 7. Un 7 porque iba en la dirección correcta, pero después como que se desvió. Después como que no nos convenció del todo. Vamos a ser sinceros. Vamos a ver. Ahora vamos a hacerle una pregunta bonus, y es para probar más o menos cuán actualizada está esta inteligencia artificial. Vamos a hablarle de Khamzat. Vamos a preguntarle qué me puedes decir de Khamzat Chimaev.
Khamzat Chimaev es un peleador de artes marciales mixtas sueco de origen checheno, que actualmente compite en la división de peso medio y peso welter en el Ultimate Fighting Championship. Chimaev se convirtió rápidamente en uno de los peleadores más prometedores y emocionantes de la UFC después de un impresionante comienzo de su carrera en la organización. A pesar de su éxito temprano en la UFC, Chimaev ha enfrentado algunos problemas de salud en los últimos meses. Aquí está el dato, que han puesto su carrera en pausa. En diciembre de 2020 se informó que había dado positivo a COVID-19, lo que lo obligó a retirarse de su pelea programada contra Leon Edwards. Luego, en enero del 2021, Chimaev anunció que estaba retirándose de la competición debido a problemas de salud a largo plazo relacionados con el COVID. Sin embargo, ha declarado que planea regresar a la UFC en algún momento en el futuro. Entonces, como dijo alguien, no sé si fue Juan Diego al principio, está limitada hasta el año 2021. Por eso, muchas de las respuestas que recibimos previamente no estaban actualizadas o posiblemente no hacían sentido. Hasta el límite todavía Khamzat no había regresado del COVID, entonces hay peleas que se ha perdido. Y aquí podemos entender, pero aún así no deja de ser impresionante. O sea, ahora mismo si tú quieres hacer un ensayo de la vida de Khamzat, una pequeña biografía de su carrera en el UFC, aquí la tienes. Es una completa locura lo que puedes hacer con una inteligencia artificial.